Ya les comentaba antes de la pausa que en el día de hoy en el programa Despertar Nacional con Moisés González tenemos un plato fuerte. Y es que el invitado que tenemos el honor de entrevistar en el día de hoy es un empresario, un joven muy talentoso y dinámico que ha llevado el sello que le ha motorizado de la creatividad y de la innovación. Hoy siendo parte de la administración del presidente Danilo Medina. Vamos a recibir sin más preámbulo en este estudio al licenciado Rafael Paz. Rafael, muy buenos días. Muy buenos días, querido Moisés. Para mí es un placer estar aquí en tu programa y compartir con la República Dominicana a través de este espacio y hablar de temas importantes como la Agenda Nacional de Competitividad y el Año Nacional de la Innovación y la Competitividad. Así es, Rafael. Para mí es un verdadero honor conversar contigo. Quiero confesarte que la primera vez que te vi en los medios de comunicación fue cuando eras director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. En ese tiempo, una de las personas que trabajaba con nosotros allá en la Dirección General de Comunicación, lo teníamos en el área de monitoreo, siempre me hablaba de ti: Moisés, tiene que seguir a Rafael Paz en las redes, chequéalo, que él es de Monteplata, él es un joven muy activo. Entonces, cada vez que hablábamos de realizar una conferencia o algo, a través de la labor social que también llevo a cabo en Santo Domingo Este, él me decía: invita a Rafael, invita a Rafael. Entonces, ahí me di cuenta de que realmente lo que me hablaba tu tocayo Rafael, pues también se llama Rafael, es una realidad, de que eres un joven muy comprometido con tu municipio, con tu provincia, pero sobre todo con el desarrollo integral del país. Es por eso que nos gustaría iniciar esta entrevista, Rafael, contando, para que tú nos cuentes un poco qué ha significado para ti, por así decirlo, quemar las naves. Cuando me refiero a quemar las naves, me refiero a que tú vienes de una familia que acomodada, vienes de una familia en la que prácticamente no te ha faltado nada. Escuché que cuando estabas en UNIBE fuiste coordinador de los estudiantes de Derecho, ¿verdad? Sin embargo, desde muy temprana edad ya estabas enfocado en que para ocupar una posición, más que salir en la foto, lo que se necesitaba ser un coordinador proactivo. Así que, ¿qué te motivó a participar en la política? Bueno, antes que todo yo quiero felicitarte, Moisés, por tus iniciativas, por este programa, por tu carrera y sobre todo por cómo inicias tus programas, con la palabra de Dios. Amén. La palabra de hoy es muy significativa para mí. Yo soy cristiano también. Qué bueno, amén. Y en Josué 1, cuando Moisés le pasa el liderazgo del pueblo de Israel a Josué, el mensaje, la palabra que vino de Dios a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Muy parecida a esta de Isaías, porque el mensaje del Creador siempre es el mismo, a lo largo y ancho de toda su palabra, y nos llama a esforzarnos y a ser valientes y a no tener temor, y a que si cumplimos sus mandamientos, siempre Él irá delante de nosotros y detrás de nosotros y guardando nuestra espalda y nuestro frente. Amén. Y nos provee su armadura para poder enfrentar cada una de las situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Y yo creo que precisamente en el año de la innovación y la competitividad, ese es el mensaje que debemos compartir con todos nuestros conciudadanos. Esforzarse, ser valiente, lanzarse, hacer las cosas. Quizás ese mismo pensamiento es el que me ha guiado a lo largo de toda mi vida, donde he tenido que hacer cosas que nunca había hecho antes. Yo crecí en Monteplata, una provincia pequeña, una de las más pobres del país. Grande en territorio, pero con una economía muy pequeña. Y llegué a Santo Domingo con 17 años, acabando de cumplir 17 años, y tuve que conocer un mundo e insertarme en él. Tenía pocos amigos, conocía muy poco de la vida en la capital. Pero gracias a Dios y a mucha gente que ha confiado en mí, he podido transitar distintos caminos. En la universidad, a nivel profesional, dentro del empresariado dominicano y ahora en el gobierno dominicano. Yo creo que toda persona que se precie de ser responsable y que tenga algún nivel de compromiso,
no solo público, sino privado, con tu familia, con tus hijos, tiene que contribuir con que el país avance. Y yo he decidido dar el paso adelante y pagar todos los precios que tenga que pagar para hacer que República Dominicana sea un país más próspero y donde los jóvenes tengan más oportunidades. Y he decidido hacerlo de la mano del presidente Danilo Medina en su administración y junto al empresariado nacional, con el que se ha construido una gran alianza público-privada que se concreta en una agenda de competitividad en la que el gobierno y el sector privado trabajan juntos para hacer que la República Dominicana avance y se pueda convertir en un país desarrollado. Bueno, luego de esta introducción que tú hiciste sobre tus reales motivaciones para participar en la política, quiero primero también agradecerte también el comentario inicial que hiciste sobre cómo iniciamos el programa, ya que entendemos de que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, como bien dice la palabra de Dios. Y quiero felicitarte también, Rafael, por la manera en la que pudiste desarrollar todo el tema y vincular el tema de esforzarnos y ser valientes, vincularlo con el tema de la competitividad. Sin lugar a dudas, creo que al vincular esforzarse y ser valiente con el mensaje que ustedes desde el gobierno o que desde el gobierno se le está dando a los ciudadanos, que sean innovadores, que sean competitivos, que formen parte de la economía naranja, ¿verdad? Entonces, creo que has hecho una extraordinaria vinculación ahí que me agradó bastante. Pero esto no es una conversación, esto le llaman una entrevista. Sin embargo, yo creo que no podemos entrevistar a nadie sin antes conversar. Y como este programa, los ciudadanos no quieren hoy en día políticos encajonados, no quieren, digamos, quieren gente que sean capaces hasta de ponerse los guantes. Por cierto, te vi poniendo los guantes esta semana. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, yo hice una visita a Santiago, estuve 2 días allá, me reuní con muchos sectores y dentro de la agenda de trabajo decidí reunirme con jóvenes deportistas y fui al barrio Los Jazmines y me reuní con la comunidad deportiva de ahí, con los dirigentes, con los jóvenes, y le di una charla sobre la competitividad, un poco explicándoles que los valores de la competitividad son los mismos del deporte y que los valores de la actividad deportiva, como son el esfuerzo, el compromiso, el trabajo, la proactividad, el coraje, el arrojo, el trabajo en equipo, es exactamente lo mismo que te permite como país triunfar y avanzar y ser más competitivo. Y fue una conversación muy interesante y luego de ahí entonces pasé a jugar un poco de pelota, después me puse los guantes, sí, y después pasé a la cancha de baloncesto y ahí hicimos una dinámica muy interesante y fue una actividad muy, muy enriquecedora a nivel personal. Qué bien. Y hablando de todo, ¿te ha tocado ponerte los guantes desde tu posición como funcionario? Bueno, yo he tenido a lo largo de mi vida muchas situaciones donde he tenido que enfrentar adversarios difíciles. Por ejemplo, el tema de transporte, una lucha que me tocó liderar desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada y que desde esta posición... Mírala ahí. Desde esta posición... Ahí estaba la foto de los guantes, pero continúa. Desde esta posición he seguido impulsando ya desde lo interno del gobierno de forma tal que República Dominicana pueda contar con un sistema de transporte digno, donde las personas no tengan que estar sometidas a las desconsideraciones, al maltrato y a unas unidades de transporte arcaicas que son promovidas por algunas organizaciones del transporte urbano que el país tiene que dejar atrás. ¿Quiere decir que ahí en el CONEP tú hiciste lo que se ve en la pantalla? Bueno. Con respecto a ese tema del transporte, ¿verdad? Bueno, yo creo que, como te dije ahorita, los principios de la competitividad, sí, y el deporte son exactamente los mismos. Sí. Hay que tener coraje para que las cosas sucedan. Nada sucede en automático. Hay mucha gente que se preocupa... Espérate, repíteme esa frase, porque déjame decirte, yo creo mucho en el pensamiento disruptivo. Y hay gente que ahora mismo, cuando vean la entrevista, van a decir, pero Moisés, tú no dejaste hablar a Rafael. Sin embargo, no le hiciste tanta pregunta, pero te estamos entrevistando y tú vas hablando ahí. Tú acabas de decir sobre la inspiración y la competitividad. Repíteme esa frase, Rafael. Bueno, que nada sucede en automático. Nada sucede en automático. No, las cosas no suceden por ósmosis ni por fuerza de gravedad.
Para que en una sociedad se produzcan transformaciones, hay que impulsarlas, hay que trabajar, hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarse y hay que sumar personas para que esas transformaciones se concreten. Entonces, asimismo es en el deporte. Es exactamente lo mismo, es la misma filosofía. Hemos visto que esta semana el gobernador del Banco Central se refería al tema de los bajos salarios. Ya tú has hablado sobre cuáles son los pilares de la agenda competitiva. Queremos saber en este momento, ¿está el tema de los salarios en la agenda competitiva? ¿Cómo ustedes perciben este tema? Bueno, sin duda alguna el tema de salarios es uno de los elementos sociales fundamentales vinculados a la economía, es uno de los parámetros económicos esenciales. Y República Dominicana obviamente tiene retos importantes para lograr un nivel de ingresos superior. Ahora, nosotros enfocamos el tema desde la siguiente perspectiva. Para lograr que la economía dominicana pueda generar bienestar de forma plena a través del salario, debemos convertirnos en una economía exportadora. Ahí ha estado concentrado parte de los esfuerzos del Consejo Nacional de Competitividad. Y recordemos que la agenda de competitividad tiene 4 pilares. El primero es facilitación de comercio, que es lucha contra la burocracia, reduciendo procesos, haciendo las cosas más fáciles para los emprendedores, para las pequeñas empresas. El segundo es más productividad y exportaciones. El tercero es innovación y el cuarto es más empleo formal de calidad. Si República Dominicana define una estrategia que la convierta en una economía netamente exportadora, va a generar los ingresos en divisas necesarios para poder generar mayores salarios. También necesitamos impulsar medidas adicionales para esto. Por ejemplo, la formación técnico-profesional es uno de los pilares centrales para elevar los niveles de productividad de la economía. Asimismo, la innovación y promover el pensamiento creativo y el desarrollo del pensamiento de los trabajadores, de los emprendedores, de los pequeños empresarios, de forma tal que nuestra economía y nuestras empresas puedan generar mayores recursos y podamos cumplir con el objetivo que tenemos todos, y es que los dominicanos tengan buenos salarios. Quiere decir que el ciudadano que ahora mismo está viendo el programa de televisión, esos estudiantes de comunicación, pero también aquellos que no son estudiantes y que trabajan, desde Despertar Nacional se le está dando la primicia, por así decirlo, de que en el Consejo, en el Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, se abordará el tema del alza salarial. Bueno, ese es un tema que corresponde al Consejo Nacional de Salarios, al Comité Nacional de Salarios, de conformidad con el Código Laboral de la República Dominicana. Y nosotros en esa revisión que se hace cada 2 años de conformidad con la ley no tenemos ninguna participación. Lo que sí, como Consejo de Competitividad, podemos impulsar medidas que ayuden a fortalecer la economía, a fortalecer las unidades productivas, las empresas dominicanas, a fortalecer a los trabajadores de forma tal que en un plazo mediano la República Dominicana cuente con las condiciones que permitan mejorar de manera significativa los salarios. Hay países que iniciaron estos procesos de convertirse en economías exportadoras en los años 60 y fueron muy exitosos y hoy son países de primer mundo. Por ejemplo, Singapur es un ejemplo por excelencia de este tipo de economías, o Corea del Sur. Nuestra visión es que vayamos tomando las decisiones necesarias que permitan que la República Dominicana pueda transitar por este camino. Los organismos competentes, como el Comité Nacional de Salario, el Banco Central, etcétera, deben tomar otro tipo de medidas de corto plazo para contribuir a ello. Pero nosotros estamos concentrados en una visión de mediano y largo plazo que permita transformar la economía y generar más oportunidades para los dominicanos. Este programa, usted puede tomarse su cafecito, no se preocupe, que creo que después de esas declaraciones sobre cuál es el norte que está llevando a cabo el Consejo Nacional de Competitividad, ya creo que hay una tela bastante amplia por donde cortar.
Bueno, el café, ¿verdad que sí? Sí, excelente. Qué bueno, qué bueno. Las personas de Café Santo Domingo, próximamente también, valga la cuña gratis a ellos, porque son gente muy querida en este programa. Y bien, Rafa, el otro día te escuchamos hablando sobre la importancia de la ley de garantías inmobiliarias. Nosotros nos gustaría que tú nos puedas hablar sobre cómo marcha el proceso de aprobación en el Congreso Nacional. Bueno, hay dos leyes esenciales que hemos denominado como el paquete legislativo de la libertad financiera de los dominicanos, que son la Ley de Garantías Mobiliarias y la Ley de Garantías Recíprocas. La segunda fue aprobada por el Senado de la República y pasa a la Cámara de Diputados. Y la primera, la Ley de Garantías Mobiliarias, está en la Cámara de Diputados y no ha podido ser aprobada. Ha sido colocada dentro de la agenda priorizada del gobierno y la visión de la administración del presidente Medina es lograr la aprobación de estas leyes que van a permitir que los microempresarios, los pequeños empresarios y los medianos empresarios puedan utilizar sus maquinarias como garantías para acceder a buenas tasas de financiamiento en el sistema financiero formal. Esto va a implicar que aquellos que tienen, vamos a decir, sus herramientas puedan acceder a tasas de interés apropiadas y puedan liberarse de los usureros y de los prestamistas informales que le cobran tasas abusivas que están corroyendo las economías locales de la República Dominicana. Y por eso visitamos al presidente de la Cámara de Diputados y conversamos y acordamos conjuntamente impulsar la aprobación de estas legislaciones. Has entrado al tema de los dolores de cabeza que tienen los emprendedores a la hora de iniciar un proyecto en el país. Cuando hablaste del tema de los usureros, recordé una de las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina, en la que hace tanto énfasis en por qué es importante la democratización del crédito. Desde el Consejo Nacional de Competitividad, ¿cuál es la mirada que tienen, por así decirlo, los empresarios y desde la óptica tanto del Consejo, lo que se respira ahí adentro en el pleno del Consejo de Competitividad? ¿Qué tú has percibido sobre las 235 visitas sorpresa del presidente Danilo Medina? Bueno, yo creo que todo el mundo ve estas iniciativas, este programa de manera particular de forma muy positiva. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de liberar las fuerzas productivas del país, de crear una cultura de emprendimiento, de una cultura empresarial en el campo dominicano, que es uno de los renglones y de los sectores con mayor potencial estratégico. Y por eso, dentro del Consejo Nacional de Competitividad, en el marco del Pleno, encabezado por el señor presidente, uno de los 5 sectores estratégicos definidos por el gobierno y el sector privado de manera conjunta fue el sector agrícola. Y se aprobaron un paquete de medidas para, conjuntamente con el programa de visitas sorpresas, potenciar el sector agropecuario. Por ejemplo, se priorizaron 10 productos a los fines de orientar todas las políticas del Estado a los fines de promover estos productos que tienen una alta vocación de exportación. Lo que hicimos en este caso fue analizar los mercados internacionales y ver el nivel de potencial que tenían ciertos productos que pueden en República Dominicana producirse con muchísima facilidad, como son la yuca, el coco, el banano, el tabaco, la piña, por ejemplo, los vegetales orientales, los vegetales de invernadero, que tienen un gran potencial en el país, pero que además son altamente demandados a nivel internacional. Por ejemplo, la yuca tiene un mercado mundial de 10 millones de toneladas al año. República Dominicana apenas está supliendo el 0.2% de ese gran mercado. Hay países como Costa Rica que nos llevan la delantera, que copiaron la yuca de la República Dominicana y que lograron diseñar un buen sistema para su exportación. Ahora nosotros, que tenemos mejor tierra que Costa Rica, mejor tierra que Perú, tenemos que ponernos el acelerador y aprovechar ese gran mercado, principalmente en Estados Unidos. Bueno, introduciste el tema sobre la cultura de emprendimiento.
la cultura empresarial. Hablabas de que las visitas sorpresa están llevando a la cultura empresarial en el campo. Desde la Dirección General de Comunicación se ha contemplado, o mejor dicho, se percibe a los periodistas digitales, personas que están en una comunidad, en un municipio. Por ejemplo, allá en tu provincia de Monteplata, Recio es uno de los periodistas más conocidos allá. Eddie Recio. Eddie Recio. De hecho, su cuenta de Twitter o su periódico digital se llama Periodista de Monteplata. Así como también en Barahona hay uno que tiene larepacaliente.com, hay otro en Elías Piña, El Chenchen, y así en toda la geografía nacional. Hago esta reflexión porque te quiero llevar a un punto. Estas personas que tienen sus periódicos digitales, nosotros, desde la óptica nuestra en DICON, es que no son solamente solamente son periodistas, son también microempresarios de la comunicación. ¿A qué me refiero? Es que a través de ese periódico digital, de ese canal de cable, de ese programa de radio, ese periodista desarrolla su microempresa con las publicidades que le van entrando, ya sea del ferretero, del carnicero, del dueño hasta de la funeraria, de cualquier negocio popular en el sector. Él va creando ese tejido empresarial para entonces posicionar su medio y darse a conocer en la comunidad. ¿Qué ha hecho DICON? Al igual que el presidente Danilo Medina ha distribuido el presupuesto beneficiando a los sectores más desposeídos, nosotros en la Dirección General de Comunicación, el portavoz Roberto Rodríguez Machena ha tomado la decisión del pastel publicitario que no se quede solamente en los grandes medios, en la capital, sino también distribuirlo de una manera que en las 32 provincias del país se apoye de una manera decidida a los emprendedores de la comunicación, que son también microempresarios. Luego de hacerte este pequeño relato, desde tu óptica empresarial, ¿qué opinión te merece? Porque aquí en este estudio no solamente está Rafael Paz, el empresario, el funcionario, también está Rafael Paz, el empresario, pero Rafael Paz, el que se atreve a ponerse los guantes en la comunidad. Desde tu óptica empresarial, mi pregunta es, ¿qué opinión te merece que desde el gobierno se esté apoyando de manera decidida a los microempresarios de la comunicación? Mira, Moisés, todo aquello que tienda a fomentar la cultura del emprendimiento, de la actividad empresarial, es positivo para la República Dominicana y beneficioso. Hay muchas personas que realizan actividad empresarial y que no se identifican como tal. Por ejemplo, tú mencionaste a los pequeños, pequeños empresarios de la comunicación, de medios digitales, pero en tu ejemplo tú mencionaste 2 o 3 actores también que no se consideran normalmente empresarios, pero que lo son. El carnicero es un empresario porque compra y vende una mercancía y la procesa. Es un microempresario o un pequeño empresario. A mí no me gustan mucho los títulos ni las divisiones. Yo creo que son empresarios y punto. También el colmadero es un empresario, el ferretero es un empresario, el comunicador que tiene su propio medio es un empresario. Todos somos empresarios en la medida en que hacemos actividad comercial y actividad empresarial. Y lo que tenemos que lograr es lo que ha promovido el presidente precisamente a través de la visita sorpresa: formalizar los emprendimientos, crear las condiciones para que accedan a financiamiento apropiado y puedan crecer, desarrollar los mercados de forma tal que cada día tengamos mayor dinamismo. Y ese es el camino que nosotros estamos promoviendo también desde el Consejo de Competitividad. Por eso nuestra comunicación se orienta precisamente a esos valores esenciales de la competitividad, del emprendimiento, de la innovación, que son las que ya conversamos y que decía que se parecen mucho a los valores deportivos. Bueno, excelente explicación. Vamos ahora mismo a una pequeña pausa y en breve retornamos con más aquí en el programa Despertar Nacional con Moisés González.
2019, año de la innovación y la competitividad. ¿Y quién más nos puede hablar sobre este importante tema que el director nacional de competitividad? Vamos a continuar con la entrevista que tenemos en esta mañana con el licenciado Rafael Paz. Rafael, háblanos un poco cómo se ha ido desarrollando la agenda competitiva y cuáles son las perspectivas para estos próximos meses, tomando en cuenta de que en la pasada rueda de prensa tú le anunciaste al país de que saldrán algunas medidas que van a seguir fortaleciendo la innovación. Bueno, el año pasado, desde el inicio de los trabajos del Consejo de Competitividad en diciembre del 2017, ya se han aprobado 109 medidas a favor de los sectores productivos nacionales en el marco de los 4 pilares de la agenda de competitividad que ya mencioné anteriormente, y con el objetivo de potenciar a los sectores productivos nacionales. En ese contexto se han emitido alrededor de unos 16 decretos que buscan eliminar trabas, crear oportunidades y condiciones para una mayor productividad, facilitar el comercio internacional. Dentro de esas medidas se pueden citar, por ejemplo, la reducción de 16 a 3 días, de 16 días a 3 días para la constitución de compañías, la reducción a 35 días de más de 2 años en la emisión de los registros sanitarios, que son la puerta de entrada de un producto, ya sea un alimento, una bebida, un cosmético o un medicamento al mercado. Un emprendedor que desarrolle cualquier producto de estos señalados que no tenga un registro sanitario no puede comercializarlo en un supermercado o en una farmacia de manera formal y está limitado a la informalidad, lo que restringe la posibilidad de que su negocio crezca. Y esta medida constituye un paso importante de apoyo al emprendimiento en la República Dominicana y de apoyo a las exportaciones, porque para poder exportar también se requiere tener un registro sanitario del producto de que se trate. En adición a eso, se creó la ventanilla única de construcción, que está en proceso de implementación y que va a reducir a 60 días todo el proceso de autorizaciones necesarios para lograr una licencia de construcción. No solo la revisión de los planos y las autorizaciones del Ministerio de Obras Públicas, sino de las más de 23 instituciones que pueden participar en el proceso de autorización de una construcción en la República Dominicana. En adición a eso, se elaboró un proyecto de ley para estandarizar a nivel nacional y reducir los plazos para la emisión de los permisos de uso de suelo, que son los que se solicitan ante los ayuntamientos del país, que es la puerta de entrada a muchas de las inversiones que se desarrollan en la República Dominicana. También se amplió el horario de los puertos de la República Dominicana desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Anteriormente, el tiempo de operación de los puertos era desde las 9 de la mañana hasta las 2 y 3 de la tarde, lo que significa una ganancia importantísima de agilidad, de eficiencia y duplicar prácticamente la capacidad portuaria de la República Dominicana. Perspectivas para el 2019. En este primer trimestre, ¿cuáles son, digamos, cuál es la primicia que tú le quieres anunciar al país en este día? Bueno, en la última sesión del Consejo de Competitividad, en la 7ª, que se celebró el 23 de enero, el señor presidente de la República nos autorizó para informar al país de la emisión de 4 decretos. Ya uno de ellos fue dado a conocer, que es el de la Estrategia Nacional de Seguridad Turística, que le da un plazo de 3 meses a un conjunto de instituciones encabezado por el Ministerio de Turismo para que elaboren una nueva estrategia de seguridad turística para la República Dominicana y revisen todo el panorama actual de forma tal que la meta de lograr 10 millones de turistas se vea asegurada y sea sostenible en el tiempo. En adición a eso, un decreto para declarar como prioridad nacional la cadena de frío y organizar el sistema de forma tal que los productos frescos de la República Dominicana, que tienen que estar en temperatura controlada para poder llegar al mercado internacional de destino en condiciones apropiadas, sea garantizado y no se rompa porque un transportista no proveyó el transporte con las condiciones apropiadas o porque se hizo una revisión inapropiada en un aeropuerto o en un puerto que pueda dañar la durabilidad de estos bienes y así
se asegure una reducción importante de los rechazos de productos dominicanos en puertos por no llegar con las condiciones apropiadas. También se aprobó la emisión de un decreto para el diseño de una estrategia integral de formación técnico-profesional y de educación técnico-profesional para la industria dominicana, que articule los esfuerzos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación y del Infotep, de forma tal que se cuente con la capacitación técnica necesaria para prepararnos para el futuro. Bien, Rafael. Tomando en cuenta lo que implica la agenda competitiva, hemos visto que has ido desarrollando alianzas estratégicas con muchas instituciones, tanto a nivel turístico, académico, empresarial y educativo. ¿Qué conversaste con el ministro Andrés Navarro durante la firma del acuerdo que ambas instituciones llevaron a cabo? Mira, Moisés, esta es una parte muy importante de toda esta estrategia de competitividad y me gustaría que nuestro público pudiera comprenderlo con la mayor profundidad. La estrategia de competitividad no es algo que esté desarrollando solamente una institución del Estado. Es un esfuerzo colectivo que lidera el presidente de la República, en el cual participan un conjunto de instituciones del Estado dominicano, que trabajamos en equipo para hacer que todos estos objetivos se cumplan. Es decir, no son logros particulares de la gestión de Rafael Paz, sino de la gestión de gobierno del presidente Medina, pero también del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio Administrativo de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda, de todas las instituciones que participan en esto. Jugamos en equipo y logramos objetivos comunes bajo la dirección del Poder Ejecutivo. Pero en adición se requiere la colaboración, la participación del sector privado. Y por eso el Consejo es mixto. Pero además trabajamos de la mano con los gremios empresariales de la República Dominicana, pero también con las academias y con las organizaciones de la sociedad. Para que República Dominicana sea un país verdaderamente competitivo, tiene que haber una gran transformación cultural y eso requiere del esfuerzo de todos. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, tiene un rol sustancial en el marco del Año Nacional de la Competitividad y de la Innovación, y es que podamos transmitir todos estos valores a nuestros estudiantes, a aquellos jóvenes que están en el bachillerato y que están en la escuela, porque ser competitivo es una manera de pensar, innovar es una manera de ver las cosas, es una manera de relacionarse con el entorno. Entonces debemos incorporar los valores de la competitividad, los valores de la innovación a lo que transmitimos a nuestros estudiantes, y van a haber sorpresas que no estoy todavía en condiciones de revelar, pero que van a ser bastante novedosas en este año. Bueno, yo creo que no hay mejor forma de nosotros finalizar esta entrevista contigo en el día de hoy, conversando sobre el tema de la innovación y la competitividad. Ahora bien, antes de entrar al estudio, una de las preguntas que me solicitaban que te hiciera en el tema, en las redes sociales, quienes siguen el espacio, el programa, era que te preguntara sobre, que dieras tu opinión sobre el panorama político nacional, tomando en cuenta que eres una persona bastante joven y que precisamente los jóvenes son los que van a decidir las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el año 2020. ¿Qué mensaje, a propósito de que esta semana se celebró el Día Nacional de la Juventud, qué mensaje le quieres llevar a los jóvenes, tomando en cuenta la indecisión en el aspecto político que puedan tener? Bueno, yo creo que el mejor mensaje fue con el que comenzamos la conversación. Esforzarse y ser valiente y no tener temor. El futuro es ahora. Uno, desde que cumple 18 años ya es hombre o mujer. Cuando cumples 25 años ya tienes todas las condiciones constitucionales para poder presentarte a una posición electiva de diputado, de alcalde, de senador. Y cuando cumples 35 años ya puedes aspirar a posiciones más elevadas, ya sea la vicepresidencia, la presidencia. Todo el que quiera participar, que participe, que se arriesgue, que se arroje
Hay muchos jóvenes con talentos, pero sienten temor porque creen que no tienen la experiencia suficiente. La experiencia se adquiere con el trabajo, con el día a día. Además, las sociedades que no permiten que una persona pueda comenzar aprendiendo, no son sociedades que permiten el éxito. La experiencia se adquiere con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación. Lo que hay que tener es valentía y coraje para asumir con responsabilidad lo que la sociedad requiere que nosotros asumamos. Entonces, vamos para adelante. Bien, esta semana el Consejo mejor dicho, la Federación de Comerciantes y Empresarios hicieron un llamado a la clase política para que dejaran al presidente desarrollar su agenda de trabajo y que las pugnas, digamos, los enfrentamientos, hicieran una pausa hasta tanto la Junta abra el proceso electoral. ¿Estás de acuerdo con este llamado que se hizo? Yo no solo estoy de acuerdo, tengo meses haciendo ese mismo llamado. Aquí debemos concentrarnos en trabajar y en hacer que el país avance. En los temas de la agenda de desarrollo nacional, hay personas y grupos que quieren forzar debates políticos ficticios sobre la base de denuncias irresponsables muchas veces o de planteamientos fuera de momento. República Dominicana se merece poder concentrarse en los temas económicos, en los temas comunitarios, en los temas que le interesan a la gente y que las instituciones puedan concentrarse en resolver eso. Así que yo respaldo 100% ese llamado. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Rafael, por conversar con nosotros aquí en Despertar Nacional. Y de esta manera hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos su sintonía y vamos a dejar que ustedes puedan observar a continuación también algunas de las importantes iniciativas que ha llevado a cabo el Consejo Nacional de Competitividad. Será hasta la próxima semana.